sigue el seminario que les dije ayer. Listo. Va a ser hasta el miércoles. Ujú. Sí, sí, muy bueno hablar. Hoy y mañana. ¿Ya empezamos? Sí, listo, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. No continúo viendo las reglas de convivencia. Luz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del Seminario de Política Criminal que SICA, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, está organizando junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el marco del programa Con Justicia de USAID, ¿no? Hoy vamos a continuar la conversación de ayer. Para quien no ha podido seguirnos ayer, hemos hablado de los grandes desafíos de la política criminal en América Latina y de la necesidad de establecer objetivos claros a esta política criminal, ¿no? Hemos hablado también de tres visiones que no necesariamente son contradictorias. De hecho, se puede complementar una visión de política criminal dirigida hacia la reducción de los mercados ilícitos, otra visión que tiene como objetivo principal la persecución de los máximos responsables para las grandes violencias, ¿no? Que no es lo mismo con la estrategia fallida de Kingpin, ¿no? De detención o asesinato de líderes de carteles. Y una tercera visión que es más cercana de los modelos de Rotterdam o de Italia del Sur, que es un modelo de control del nivel de violencia en un territorio, ¿no? Hoy hemos hablado también ayer un poco, y espero que podamos desarrollar hoy, el papel de lo local en la construcción de una política criminal, y hoy espero que vamos a profundizar en estas áreas. Vamos a hablar de cómo imaginamos una política criminal del siglo XXI en México y en las condiciones de México. La estamos imaginando como una política progresista, una política centrada en garantías individuales, centrada en las víctimas, una política enfocada en la prevención de atrocidades, que está un poquito más cercana de los grandes principios de persecución penal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o una política que está incorporando los principios y los valores de justicia transicional. Estamos hablando de una política inteligente, una política que está alineada con una política de droga dirigida hacia la salud, o una política que está pensada para la construcción del Estado de Derecho y está alejada de la militarización, una política enfocada en el combate a la corrupción, o finalmente una política, como dice el doctor Binder, una política eficiente, criminal eficiente, que es planificada y está organizada para desmantelamiento de estructuras criminales y para perseguir los miembros de la macrocriminalidad en un país como México.
Entonces, todo esto no es en la mesa de hoy. Y yo desde CICA le deseo mucho éxito y le dejo en las manos de la doctora Paola de la Rosa, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien va a moderar este panel. Muchas gracias y éxito para hoy y para el día de mañana también. Esperamos tenerlos con nosotros. Bueno, muchas gracias, Ina, del Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Muchísimas gracias también por toda la gran organización que han hecho para este seminario, efectivamente, con colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya veo que por ahí hay conectadas, pues, más de 200 personas y nos están siguiendo desde Argentina, Costa Rica, Perú, Honduras y también aquí en México, Puebla, Jalisco, Querétaro, entre otros estados. Pues muchísimo gusto de que sea pues un seminario, un día muy nutrido. Muy bien, pues para la actividad del día de hoy tenemos el segundo panel y les voy a presentar a nuestros participantes. El panel de hoy se denomina Política Criminal en el siglo XXI, Derecho Penal Internacional y Análisis Criminal. Ahí pues vamos a dar continuidad a los temas que bien nos refería Ina. En primer lugar tenemos al doctor Juan Sebastián Palacios, quien es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les voy a comentar brevemente su currículum del maestro. Él es abogado con honores de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y pasante de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene el grado de magíster en Derecho, Investigación de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de la planta de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, y codirector de la Red de Estudios para la Sociedad y el Derecho Sin Encierro, integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Vida en Prisión para la Corte Constitucional. Una vez que hable el maestro Sebastián, vamos a continuar con el maestro Jorge Peniche. Él es maestro de Derecho Internacional y Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, New York University. Fue director ejecutivo de JTMX y trabajó bajo el fiscal internacional de las Cortes Extraordinarias de Camboya y el primer relator especial de la ONU para la Justicia Transnacional. En México fue asociado senior y coordinador de litigio de la firma de litigio constitucional Conesa La Bastida. Es profesor de justicia transicional en las materias de derechos humanos y seguridad ciudadana de la Ibero en México y ha publicado sobre justicia transicional y derecho penal internacional. Lidera los esfuerzos en México del Guernica 37 Center, parte de Guernica Group, un grupo de especialistas en derecho penal internacional, derechos humanos y derecho internacional, con una visión multidisciplinaria y alto compromiso social. El G37 Center busca revitalizar la búsqueda de justicia por violaciones graves a derechos humanos y búsqueda de poder, y abusos de poder. En tercer lugar, tendremos al maestro Aníbal Argüello. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, con maestría en Administración Pública. Tiene 12 años de experiencia en análisis criminal y persecución penal estratégica. Es ex analista del Ministerio Público de Guatemala y de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Ha sido consultor internacional con distintas organizaciones
en casos complejos sobre violaciones sistemáticas en derechos humanos en Guatemala, México y Colombia, sobre transparencia y corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre abordaje del fenómeno de armas de fuego en en Guatemala y en el sistema interamericano verificando el cumplimiento de estándares de debida diligencia. Y nuestro cuarto especialista es Jacobo Dayan. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, investigador de eventos del macrocriminalidad en México en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Actualmente es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, profesor en la Universidad Iberoamericana de la materia de Derecho Penal Internacional, columnista en Animal Político y analista en Aristegui Noticias. Como lo pueden ver, tenemos pues un panel muy nutrido en esta tarde y pues vamos a dar continuidad presentando pues las preguntas detonadoras que nos van a contestar nuestros ponentes del día de hoy. Entonces tenemos al maestro Juan Sebastián Palacios, que como lo mencioné se está conectando desde Colombia, y me gustaría preguntarle, maestro, ¿cuál es la relación entre análisis densos de la macrocriminalidad con la política criminal desde la experiencia colombiana? Me faltó comentarle, tendrán los ponentes 10 minutos para la presentación de sus ponencias. Adelante, maestro Juan Sebastián. Muchas gracias, doctora Paola. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quería compartir una diapositiva, pero me dice que no me deja compartir. No sé si hay algún problema o continúo con mi participación. Ya puedes compartir. Perfecto. ¿Me confirman si se puede ver? Es correcto. Sí. Perfecto, listo. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Paola, por la presentación. Extiendo un cordial saludo a las personas que se conectan, a colegas del panel, a los organizadores y organizadoras. Un honor estar aquí. Muchas gracias por crear este espacio para debatir un poco sobre la política criminal y sus tendencias. Hablaré de Latinoamérica, por mi caso, Colombia, y vamos a hablar un poco también de México. En este momento, en este tiempo, voy a profundizar en particular cómo la política criminal del siglo XXI debe incorporar análisis metaclarios para estudiar de fondo elementos macrosociales que rodean la comisión de conductas criminales. Ese es uno de los objetivos que quiero alcanzar a través de esta. Para eso, primero debemos hacernos una gran pregunta, y es, ¿qué debemos entender por política criminal? Y ha sido aceptado en el canon de literatura, en criminología al menos, que la política criminal, en Latinoamérica, claro está, que la política criminal se conceptúa como ese conjunto de respuestas que un Estado adopta para hacer frente a las conductas punibles. Esta clase de respuestas tiene tres niveles: la política penal, la política investigativa y la política penitenciaria. La política penal se define como esa política que establece las conductas que van a ser sancionadas a través del derecho penal, muy relacionado con el poder legislativo de creación, regulación, etc. Por el contrario, la política investigativa busca siempre determinar el grado de responsabilidad de un individuo o de un grupo de personas frente a la comisión de una conducta punible, ya sean autoría, participación y los demás elementos teórico-jurídico-penales que se entrelazan ahí. Y esto está muy relacionado, como ustedes lo pueden ver, con el poder judicial, cómo se investiga y se sanciona. Y finalmente tenemos a la política penitenciaria, que en pocas palabras busca analizar o busca ver cómo se ejecuta el cumplimiento de esa sanción penal impuesta por un juez.
relacionado con políticas de encierro y prisionización. En general se ha aceptado que esas tres líneas conforman la política criminal. Sin embargo, aquí proviene una pregunta muy sugestiva para el tema que hoy nos convoca. ¿Basta con que la política criminal se enfoque en estas tres capas para mitigar la comisión de las conductas punibles? Y nos vamos a dar cuenta que no basta. No basta porque se está dejando de lado elementos macrosociales que rodean las conductas criminales, que fomentan incluso la comisión de conductas criminales o que al menos le pueden dar contexto de su comisión. Esta respuesta nosotros la vamos a encontrar mucho en una escuela muy importante en el canon de la criminología, que es la sociología del castigo, propuesta por David Garland, posteriormente extendida por Jonathan Simon, y hoy aceptada. Sabemos que esta es una escuela importante en el canon del norte global, pero aceptada en el canon del sur global. Hablamos, por ejemplo, de los estudios críticos del derecho en Latinoamérica, el ius comune latinoamericano y muchos estudios de la antropología del castigo y del cuerpo, creados incluso desde Flaxo, muy aceptados en el contexto latinoamericano, al menos colombiano. ¿Por qué razón entonces la sociología del castigo se vuelve llamativa? Y esto se debe a que la sociología del castigo propone que hagamos siempre análisis metacarcelarios de descripciones densas. ¿Qué significa eso? No únicamente analizar que un sujeto, un grupo de personas cometieron una conducta punible, sino ver cómo se inserta esa conducta dentro de elementos macrosociales que la pudieron promover o que la permitieron o que al menos la explican contextualmente hablando, históricamente hablando, geográficamente hablando. Aquí nosotros analizamos descripciones incluso desde varios polos epistémicos. ¿Con el fin de qué? De tratar de ver la raíz del problema que promueve los factores de la criminalidad y generar entonces propuestas estructurales y no únicamente, como en Colombia lo llamamos, soluciones de paños tibios, sino a crear soluciones estructurales. En pocas palabras, no ver escenarios carcelarios cerrados, como ustedes pueden ver en la imagen izquierda, únicamente una conducta punible que debe ser sancionada, luego ser la persona privada de la libertad y luego preocuparnos por su reintegración, sino ver cómo en la imagen, en su lado derecho de su pantalla, ver todas las variables macrocontextuales, macrosociales, que pueden explicar en cierta manera la inmersión de estas conductas o de estas personas en factores de... Ahora sí, entonces, formulémonos otra pregunta. ¿Cómo podemos incorporar ese análisis metacarcelario en la política criminal? Y vamos a ver que sí es posible en los tres niveles de la política criminal. En la política penal, por ejemplo, siempre se debe buscar el análisis de contextos de los sujetos involucrados. El legislador siempre se debe preguntar antes de regular, imponer una conducta nueva, regular una nueva conducta, ¿qué está pasando? ¿Por qué están incrementando las conductas? ¿Por qué se está tomando nuevas modalidades de conductas? Y yo les voy aquí a traer un ejemplo de qué ha pasado en Colombia y qué hemos hecho muchas organizaciones del Estado civil para decir a nuestra Corte Constitucional, ojo aquí que el legislador está desconociendo muchas variables, y ha sido con el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes cuando las mujeres son investigadas y sancionadas. Miren ustedes que en Colombia del 100% de mujeres condenadas, el 93% fueron condenadas por el delito de tráfico y fabricación. Y del 100% de mujeres indicadas, el 98% hace parte de esta población. Ahora, la cifra se vuelve más devastadora cuando miramos que del 93% de mujeres condenadas, el 52% son madres cabeza de familia. Y de ese 93%, el 84.16% fueron sancionadas por el delito de narcotráfico, pero por ser mulas o correos humanitarios, quienes vendían la droga en el más bajo nivel de la cadena del y el microtráfico. Esto hay muchas cosas más, pero por la brevedad del tiempo solo presentamos esto. Esto nos ha llevado a concluir que, primero, que las mujeres están siendo precarizadas, empobrecidas incluso por el sistema penal, que
castiga a las mujeres incluso por acudir a ciertos niveles de criminalidad para poder sustentar sus núcleos familiares. Y una segunda conclusión devastadora es que las organizaciones criminales incluso aplican sistemas heteronormativos, heteropatriarcales a la hora de usar e instrumentalizar a las mujeres en los más bajos rangos. Todo esto se debería preguntar el legislador en los análisis metacarcelarios a la hora de crear su política penal. En el segundo nivel, la política investigativa es muy interesante porque aquí, con este enfoque, se debería analizar los elementos de la macrocriminalidad. Y la macrocriminalidad entendida no como la figura del derecho penal internacional, de ciertos rangos y niveles, sino cómo lo ve la criminología y la sociología del castigo. La macrocriminalidad se entiende como, miren que hay un acto individual fragmentado, pero ese acto criminal fragmentado se introduce en un sistema social, en un sistema macrosocial un poco muy de la antropología postestructuralista, que ha permitido la realización de esta conducta. Si usted entonces quiere analizar y evitar esas conductas, debe analizar el elemento macrosocial. Y la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia ha tomado un papel importantísimo para incorporar estos análisis. La Jurisdicción Especial para Paz, la JEP o la Justicia Transicional, ha tratado de incorporar las metodologías de los macrocasos. No solo analizar un delito o un delito de varias personas, sino de varias personas, de varias víctimas, de varios actores, pero también de varios contextos históricos. Uno de los ejemplos claros es el macrocaso número 002 que lleva la JEP, en el que está tratando de recopilar incluso la historia de la esclavitud en Colombia para ver cómo las víctimas se han visto afectadas de manera diferencial en el marco del conflicto armado. Entender, tener una conciencia incluso histórica de las conductas criminales. Y finalmente, la política penitenciaria busca analizar la porosidad de las cárceles y espacios transcarcelarios. A veces nosotros creemos que para ejecutar las penas solo tenemos que preocuparnos en cómo deben estar las cárceles y penitenciarías. Y nos hemos dado cuenta que no, nos hemos equivocado. Nos hemos dado cuenta que los espacios transcarcelarios, el exterior, determinan mucho la vida interna de las cárceles. Entonces nosotros debemos necesariamente analizar cuáles son los entornos de las cárceles, cuáles son las relaciones de las cárceles. En Colombia, por ejemplo, y aún seguimos en eso, es una tarea titánica, cómo el narcotráfico y el microtráfico sigue moldeando la vida en prisión, la gobernabilidad carcelaria. Todo eso, la brevedad del tiempo, nos lleva a generar dos conclusiones. Primero, que la política criminal del siglo XXI debe ser multipolar. Muchos polos, y tal vez en las preguntas voy a ahondar un poco más en ello, pero generar análisis metacarcelarios para poder generar respuestas estructurales y no respuestas fragmentadas individuales. Y tal vez si pongo en la discusión de la mesa, no sé si tal vez ir un paso más allá, no solo hablar de política criminal, sino de políticas públicas para mitigar esos factores de la macrocriminalidad. Eso será en esta presentación. Muchas gracias a ustedes muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Sebastián Palacios. Muchas gracias, maestro Juan Sebastián Palacios, por tan interesante, pues, compartición precisamente de estos problemas que también se gestan en Colombia, pero aquí en México también tenemos esos fenómenos. Por ejemplo, ahorita lo que nos comentaba de la mujer que participa en la delincuencia organizada y que, pues, muchas veces también es criminalizada y es penalizada y llevada a cárceles cuando pues finalmente estuvo coadyuvando únicamente en labores para los hombres. Bueno, muy bien, ahora vamos a continuar con el maestro Jorge Peniche. Ya lo veo por ahí conectado y pues la pregunta que le vamos a plantear al maestro Jorge es, ¿cuál es el papel del análisis criminal en la investigación de los estados y en los planos internacionales en derechos humanos y derecho penal internacional? ¿Sí me escuchó el maestro Sí, Jorge? sí, muchas gracias. Dame un Gracias. segundo que mi pequeño perro quiere salir.
Bueno, muchas gracias. Agradezco a la doctora y a los colegas del panel. Y también he estado siguiendo de alguna manera el panel previo, la conferencia magistral del día de ayer y ha sido realmente una exposición muy interesante. Yo quisiera iniciar con una anécdota justamente que ocurrió hace un par de días en el marco justamente de las conversaciones sobre seguridad tras el proceso electoral en México, y había shot and rules, entonces no voy a citar nombres, pero me llamó mucho la atención que los colegas distinguían entre procesos de seguridad y procesos de justicia. Y la distinción más fácil que hicieron, y lo pongo sobre la mesa para los aquí presentes, era seguridad es todo aquello que va antes del crimen y modelo de justicia o proceso de justicia es todo aquello que va después del crimen. Y si esto hace sentido desde una distinción relativamente artificial de cómo pasan la criminalidad y la violencia en México y en otros lados de Latinoamérica, pues realmente no hace sentido justamente desde un punto de vista práctico de cómo están aconteciendo los fenómenos criminales, en este caso fenómenos criminales complejos. Al final del día, y abordaré un poco sobre eso después, estamos justamente frente a regímenes de violencia que cometen criminalidad digamos, muchísimos momentos o de momento a momento y que involucran a toda una multiplicidad de actores privados, públicos, con alto intercambio entre ellos, zonas grises de criminalidad, etcétera, etcétera. Mi presentación abordará 4 temas. Justamente el primero es pues la gran pregunta de qué hace a un fenómeno criminal uno de tipo complejo. Lo que al final del día plantea la pregunta de dónde dibujamos la línea, ¿no? ¿Qué es un fenómeno criminal complejo y qué es un fenómeno criminal no complejo? ¿De dónde nace la complejidad o por qué estamos hablando de que la criminalidad se ha vuelto más compleja con la evolución del tiempo? Pues algo que al final del día siempre está en evolución la criminalidad de alguna manera y tendríamos que pensar que de alguna manera siempre es compleja. En segundo lugar, me enfocaré justamente en el punto de entrada del derecho penal internacional como una parte del abordaje de la política criminal compleja o la política criminal para fenómenos criminales complejos, y también abordaré un poco cómo hay distintas perspectivas alrededor de justamente la criminalidad compleja según los puntos de entrada que utilicemos. Y tercero, abordando un poco sobre lo que mencionaban mi colega Sebastián, recurriré a ciertas suertes de otras ciencias sociales justamente para explicar el contexto mexicano a la luz justamente de las expectativas del derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Lo primero que hay que decir para las aquí y los aquí presentes es que justamente derecho penal internacional no es igual a macrocriminalidad o no agota per se la discusión sobre macrocriminalidad, ya lo señalaba el profesor Sebastián, y tampoco la complejidad de los fenómenos criminales se ve agotada únicamente por el derecho penal internacional. Y ahí cometeríamos un error analítico en centrar únicamente esto sobre el derecho penal internacional, y abordaré sobre este diagrama en un segundo punto. Lo que sí hace el derecho penal internacional, y por ello creo dos definiciones son importantes. La primera es, por política criminal, entendamos en el sentido más amplio toda decisión institucional por incidir en la criminalidad, y eso lo hacen distintos agentes del Estado, desde un Congreso que aprueba una ley para sancionar X o Y delito, hasta un fiscal, o incluso, en sentido muy amplio, políticas preventivas sobre la propia criminalidad. Y de alguna manera podemos entender que la política penal internacional o la política criminal del derecho penal internacional tiene distintos depositarios, aunque quizás más estricto sería justamente el fiscal de la Corte Penal Internacional. Y ahorita llegaré a eso de nuevo. Pero al final del día lo que es importante entender es que derecho penal internacional, con todas las discusiones que pueden haber alrededor, yo opto por una discusión, por una, visión sustantiva sobre lo que protege el derecho penal internacional. Y es al final del día bienes jurídicos tutelados internacionalmente. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra,
el crimen de agresión, tutelan bienes jurídicos que son no solo de relevancia internacional, sino que son de protección dura para la comunidad internacional. Podemos tener discusiones sobre qué entra y cae en esta categoría, pero al final del día tenemos que comprometernos justamente a alguna visión específica del derecho penal internacional, ¿no? Y esto se opone obviamente a otras visiones del derecho internacional, como los factores relevantes del derecho penal en sede internacional. Hablamos de cuestiones de cooperación judicial internacional, de delincuencia organizada transnacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y con este pequeño diagrama, justamente mi intención era poner sobre la mesa la idea de problematizar puntos de entrada para los fenómenos criminales. Disculpen si está muy chico, pero les daré un breve recorrido. Y la primera idea es que justamente el tema de rendición de cuentas, el tema accountability, que llamarían en inglés, no se agota únicamente en la vía penal. Y podemos pensar en diferentes cartas de triunfo de los ciudadanos, el derecho a la verdad frente a una atrocidad, el derecho a la justicia, el derecho a obtener reparación, a no repetición, a memoria. Entonces, esta, digamos, constelación de derechos ni se agota únicamente en sede penal, ni la sede penal únicamente agota el derecho a la justicia, sino busca incidir en toda esta multiplicidad de derechos. Y ahí tenemos un primer banderín, rendición de cuentas para proteger derechos frente a distintas atrocidades. La segunda es justamente que la criminalidad compleja, ya lo comentaba, no se agota en el derecho penal internacional, y ahí vemos una serie de conflaciones entre regímenes, derecho penal internacional, ya lo mencionaba, derecho internacional penal, derecho doméstico, delincuencia organizada transnacional como una manifestación del derecho internacional penal. Y un poco lo que aquí quiero destacar es que la criminalidad compleja puede ser vista desde muchísimos puntos de entrada, y si se pueden tatuar algo después de esta conversación sería justamente que el peor punto de entrada es el delito en aislado como una manera de entender la multiplicidad de fenómenos sociales que en algunas categorías o en algunas ciencias reciben el nombre de delito, pero que se manifiestan de distintas maneras. Y también podemos pensar justamente en la sanción a esta criminalidad desde regímenes o modelos de derecho. Podemos hablar de que para el derecho internacional de los derechos humanos algo es una violación grave de derechos humanos, para el derecho penal internacional algo será un crimen internacional, y el mismo evento podrá tener esas distintas caras, por llamarles de alguna manera. El derecho internacional humanitario puede ser una infracción a justamente las reglas del derecho de la guerra, o incluso crímenes, incluso infracciones graves al régimen de derecho de la guerra, y para el derecho penal internacional esto será un crimen de guerra. Entonces, un poco lo que a mí me gustaría destacar es justamente que al hablar de criminalidad compleja hay dos puntos importantes. El primero es donde dibujamos la línea entre qué es complejo y no. Creo que podemos pasar más tiempo pensando en justamente qué hace a la criminalidad del siglo XXI compleja. Y la segunda es que tiene distintas capas a través de las cuales se manifiesta, sea lo entendamos por reivindicación de derechos, verdad, justicia, reparación, etcétera, sea lo entendamos por puntos de entrada desde el derecho penal, o sea incluso lo entendamos desde regímenes de derecho duro, por decirlo de alguna manera. Con esto quisiera abordar un poco sobre lo que es el caso mexicano y justamente lo que otras ciencias sociales aportan a entender los contextos mexicanos. Para mí hay tres realidades que son claves y probablemente Jacobo abordará mucho más sobre esto y con mucho mayor detalle. Pero hay tres realidades que otras ciencias sociales nos aportan para entender justamente lo que pasa en México en materia de criminalidad compleja. La primera es justamente que estamos frente a altas zonas de intercambio entre lo público y lo privado. Hay algunas fuentes relevantes que obviamente merecen ser agregadas, corroboradas con otras fuentes de información, pero declaraciones justamente de distintas autoridades en juicios en Estados Unidos dejan ver justamente este alto fenómeno de intercambio de, por ejemplo, autoridades de procuración de justicia locales. Y los relatos son bastante simples y un poco es: dividíamos el terreno, aquí operaba X o Y banda criminal, del otro lado operaba esta, a mí me tocaba facilitar de X o Y manera, no detener, recibir coimas o sobornos, repartir el dinero, no me quedaba con tanto, a veces mataba o ejecutaba por orden de X o Y, a veces me tocaba conversar con esta persona que acababa de, y aquí cito frases desafortunadas, levantar a 3 policías. Entonces, estamos más que en una oposición entre lo público y el Estado todopoderoso persiguiendo a los privados, en zonas de cooperación y connivencia entre estos actores.
La segunda es justamente que hay personas claves, personas bisagra les llamo, que juegan un rol importante entre comunicar a lo legal y a lo ilegal. Y uno cree, nuevamente, y por ahí ponía la frase, cuentos que nos contaron de niños que no son ciertos, que lo legal y lo ilegal están todo el tiempo en oposición y realmente están en mucho mayor constante de comunicación e intercambio. Y lo último justo es que estamos frente a regímenes de violencia coercitiva. Y esto un poco la ciencia política y la historia nos aportan algunos recursos para entender justamente la idea de formación del Estado. Los estados, y aquí habrá muchos abogados, nos enseñaron, justamente ostentan el monopolio de la violencia, y un día nacimos y estábamos en el contrato social y nos sentimos muy amigos de Montesquieu. Pero no hay nada más lejos de la realidad de cómo se formaron los estados. Los estados se formaron justamente vendiendo seguridad a cambio de la amenaza de violencia. La forma más fácil fue justamente empezar a grabar y crear impuestos. Hay dinámicas de actores privados, criminales, que replican justamente esta idea de la venta de protección a cambio de extraerse o de no ejercitar violencia contra un actor. Y eso es justamente lo que llamamos derecho de piso, extorsión, etc., ¿no? Entonces, estas tres realidades justamente informan un poco cómo pasa la violencia compleja en las realidades locales, particularmente de nuestro país, y me atrevo a afirmar de otros lugares en Latinoamérica. Ya para ir cerrando, y justamente volveré sobre esto en la sección de preguntas, hay dos verdades muy importantes justamente sobre el estudio de esta criminalidad compleja en clave de derechos. La primera es que hay una verdad absoluta sobre la criminalidad organizada, que es para todo momento requiere algún tipo de cooperación de los estados, y esto es igual en Italia, para el combate a las mafias, en Estados Unidos o en la propia Latinoamérica. Pero hay una verdad que aplica particularmente para el sur global, que no aplica necesariamente en otros contextos, y hay un ejercicio de reivindicar estas discusiones, que es la imbricación entre el Estado y lo criminal, en oposición a otros lugares del norte global, está tan altamente concentrada, tan altamente imbricada en lo que es la formación del Estado, el aseguramiento del monopolio, duopolio, triopolios de la violencia, que es difícil en ocasiones justamente separar entre dónde dibuja uno la línea entre lo que es lo criminal y lo público. Y esto obedece a trayectorias históricas en cómo funcionan esos estados, particularmente en Latinoamérica, y nos lleva a preguntarnos un poco, y abordaré sobre eso en un segundo momento, sobre cómo lidiamos con estos fenómenos de criminalidad en clave de derecho penal internacional y derechos humanos. Por el momento sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Peniche, por sus acotaciones y su puntual participación sobre este fenómeno de los crímenes complejos, también las particularidades del crimen mexicano. Y en esta oportunidad voy a darle el uso también de la palabra al maestro Aníbal Argüello y le voy a preguntar lo siguiente. Maestro Aníbal, ¿cuál es la relación entre el análisis criminal y la política criminal, por favor? Hola, muchas Tiene gracias. 10 minutos, gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Voy a compartirles una pequeña presentación. Ustedes me dicen si ya pueden ver. Sí se ve. Gracias. Bueno, les voy a hablar un poco sobre cuál es la relación entre el análisis criminal y la política criminal. A mí me parece que hay unos puntos muy interesantes que resaltar de mis dos antecesores, de Sebastián y Jorge. Ambos, si ustedes se dan cuenta, abordan el tema de la macrocriminalidad. Es importante notar que es imposible entender nuestras realidades latinoamericanas sin comprender que nos encontramos en un contexto de macrocriminalidad. Las manifestaciones son diferentes en Colombia, en México, en Guatemala, pero nos encontramos en contextos de una criminalidad compleja que pone en peligro a la democracia, a las sociedades, pone en peligro la vida, digamos, y tiene muchas manifestaciones. Vemos, por ejemplo, el tema de Ecuador, lo vemos en El Salvador, lo vemos en toda Latinoamérica. Me parece muy importante el tema que mencionaba Sebastián de los macrocasos, de cómo la JEP está trabajando los macrocasos, el caso 2, digamos, y ahí hay dos elementos importantes.
digamos, el análisis de contexto como tal, de entender el contexto en el que suceden los hechos. Digamos, la criminalidad no sucede desvinculada de de una realidad social, digamos, donde es importante comprender el contexto, pero también es necesario la utilización de un tipo de herramientas un poco más complejas, que es donde yo me voy a meter a una parte un poco técnica ahora que platiquemos, que es el análisis de los actores, de lo que hicieron, de cuáles son sus roles, de cuál es su participación en los eventos, y todo esto amarrado al contexto. Mencionaba Sebastián el tema de que es necesario mitigar los factores de la macrocriminalidad. A mí me parece esto como un punto muy relevante que me gustaría traer y resaltar, porque la única forma de aislar o de mitigar los factores de la macrocriminalidad es entendiendo la macrocriminalidad. Y la herramienta técnica o la forma técnica de entender la macrocriminalidad es mediante el análisis criminal, ¿sí? El análisis criminal nos permite a nosotros desgranar o comprender la criminalidad, las distintas manifestaciones de la macrocriminalidad. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, al final, lo que alimenta es la formulación de una política criminal. O sea, no debiéramos de entender una política criminal del siglo XXI sin tomar en cuenta el análisis criminal. Esto para poder mitigar los factores de de la macrocriminalidad, para poder entenderlos, para generar, digamos, reacción, disuasión, prevención. La única forma es desgranando todos los factores, entendiendo el problema, y esto solo se puede hacer mediante el análisis. Me gustó mucho lo que dijo Jorge respecto de que la seguridad debe ir primero y la justicia debe ir después. Me parece una comprensión, la verdad que nunca lo había visto así, pero me parece bastante sencillo y una muy buena explicación, digamos, de cómo debemos de entenderlo. El tema de la seguridad pública y el tema de la justicia, como tratar de responder a cuando la seguridad ya falló, ¿no? Esta distinción que hace Jorge respecto de la macrocriminalidad desde el derecho penal internacional y desde el derecho penal interno de los estados, digamos, entendiendo la macrocriminalidad en sus dos acepciones, ¿no? Un concepto estricto, que son lo que conocemos como los crímenes de sistema, ¿no? Y un concepto más amplio, que es el que manejamos ya en la investigación criminal, que son los sistemas criminales, ¿sí? En términos del análisis criminal, el análisis criminal se puede utilizar para las dos cosas, ¿no? Para comprender los crímenes de sistema, también para entender los sistemas criminales, y también se puede utilizar en el plano del derecho internacional de los derechos humanos para comprender las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Me gustaron mucho estos términos de mis dos antecesores, entonces los quise jalar un poco antes de comenzar con la información que yo traigo. De hecho, pues yo también abro con el tema de macrocriminalidad. Sí, hay un concepto muy interesante de Ferrajoli respecto de las formas de criminalidad del poder. Él habla a mí en lo particular, me parece que la mayor amenaza a la democracia, a la seguridad y a la justicia, digamos, es la criminalidad del poder. Eh, Porque los sujetos que tienen poder están en una posición de dominio, ¿no? Y tienden también a instrumentalizar a la antigua criminalidad del débil y del marginado. Y entonces creo que hay que prestar especial atención en este momento particular de la historia a, eh, a la, a la criminalidad del poder. Entonces, para hacer una breve aproximación conceptual a la macrocriminalidad, ¿y por qué quiero hablar de la macrocriminalidad rápidamente? Porque nosotros no podemos olvidar que es el contexto en el que nos encontramos, y no podemos generar una política criminal si nosotros no utilizamos una herramienta para entender la macrocriminalidad, ¿sí? Entonces, lo primero es un acercamiento muy breve a la macrocriminalidad. Nosotros cuando hablamos de macrocriminalidad en el sentido amplio, hablando de sistemas criminales, estamos hablando de procesos muy avanzados de criminalidad que tienen características particulares y muy complejas. Se manifiestan mediante redes de intercambio en las que participan diversos actores sociales, ¿sí? Nosotros en una misma red vamos a encontrar políticos, empresarios, funcionarios, narcotraficantes, sicarios, quienes desde ámbitos formales, informales o abiertamente ilegales se organizan y se distribuyen roles y funciones. Y ellos tienen el objetivo de ejecutar actos criminales. Y su finalidad
es obtener beneficios ilegítimos. ¿Sí? Pueden obtener beneficios económicos, beneficios políticos, puestos en la administración pública, simples cuotas de poder, digamos, y tienen otra característica importante. Tienen la capacidad de generarse garantías de impunidad. ¿Por qué? Se pueden generar impunidad porque tienen mucho poder económico, político y social. Y estos procesos avanzados de criminalidad trastocan los fines últimos de la sociedad, de la democracia, del Estado de Derecho, y conllevan fenómenos de criminalidad organizada, de corrupción y de impunidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué es el análisis criminal. Es importante entender que el análisis criminal es una forma de análisis de información, ¿sí? El nombre es análisis de información y el apellido es criminal, ¿sí? Entonces, es análisis de información criminal, ¿sí? Esto es importante saberlo porque el análisis de información, tanto para las empresas como para la administración pública, para la investigación criminal, para la investigación o para la inteligencia militar, policial, es necesario el análisis de información, pero va teniendo distintos apellidos. ¿Cuál es la metodología? La metodología es la misma en todos los ámbitos que conllevan análisis de información. Estamos hablando de recopilación de información, el ordenamiento, la sistematización, el análisis como tal, la difusión de los resultados para la toma de decisiones y un proceso de retroalimentación. El proceso de análisis de información es un proceso cíclico que nunca termina, ¿sí? No puedo decir yo ya recopilé, ya analicé, ya difundí, ya terminé. No, esto nunca termina. Es un proceso cíclico que nunca va a terminar. ¿Y cuál es el resultado del proceso de análisis de información criminal o de cualquier tipo de información? Es la generación de inteligencia, ¿sí? La inteligencia es cuando nosotros ya pasamos de un estado en bruto, que tenemos información en bruto y que no ha pasado por un proceso de análisis, cuando ya pasa por este proceso, lo que sale es inteligencia. Es información capaz de ser entendida, que tiene un valor agregado y que ha sido evaluada en contexto. Esta es una definición de UNODC. ¿Cuál es el status quo del análisis de información criminal? Voy a hablar un poco de lo técnico, ¿sí? Y aquí es donde entra la tecnología. Ayer en la conversación magistral que dio el doctor Binder, digamos, hablaba de lo importante de lo técnico, ¿no? Hablaba digamos, en términos técnicos de lo informático, ¿no? De apoyarnos de todas las herramientas tecnológicas para poder llegar a mayores hallazgos. Entonces, esto es como algo muy básico. Esto es el estado actual del análisis de información criminal. Nosotros tenemos, por ejemplo, software para el análisis de redes, por ejemplo, bases de datos de relaciones de investigación criminal, bases de datos relacionales de investigación criminal. Tenemos el análisis geográfico, que ese lo conocemos, que pues ya es como muy viejo, pero esto ha ido mutando, ¿sí? Hemos ido dando pasos, la información, el análisis de información está dando pasos gigantes y nosotros no podemos quedarnos detrás. La única forma de empezar a generar políticas criminales que respondan a la criminalidad en tiempo real es empezar a utilizar estas herramientas. ¿Sí? Entonces, el análisis, digamos, como se venía haciendo normalmente, sí se utilizaban algunas herramientas de análisis de información y es bastante interesante lo que se puede lograr, pero ahora estamos dando saltos súper interesantes a Big Data, por ejemplo, o a todo lo que es Data Science. Y el Data Science conlleva matemáticas, Machine Learning, ciencia de computación, investigación estadística, procesamiento de datos y otro montón, digamos, de avances tecnológicos que nos ayudan para esto. Y luego el salto, digamos, cualitativo actual y cuantitativo también es la inteligencia artificial, ¿sí? Estamos, digamos, entrenando modelos de inteligencia artificial que nos sirvan para la detección de patrones, para recopilar información de forma masiva, para interpretar información de forma masiva y utilizar como apoyo, digamos, que esto es algo muy importante, que estas herramientas deben de ser un apoyo y no deben de tomar las decisiones, digamos, por nosotros. Empezar a entrenar modelos de inteligencia artificial que nos permitan entender los fenómenos criminales y que nos permitan desagregar el fenómeno criminal. Y algo muy importante, digamos, es que sigue existiendo la figura o la necesidad de que humanos interpreten esta información
para bajarlos y convertirlo en lo que serían, digamos, las políticas de la política criminal, ¿sí? Entonces hemos avanzado bastante, o mejor dicho, la ciencia de datos ha avanzado bastante, no necesariamente el análisis criminal ni la generación de política criminal con base en el análisis de información. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en el análisis criminal y en la política criminal? Aquí vamos a dividirlo en qué es lo que hacen estos actores para el análisis criminal y qué es lo que hacen para la política criminal, o lo que debieran hacer para la política criminal. Nosotros tenemos a la policía, por ejemplo, que está encargada de labores de investigación criminal, de la generación de inteligencia civil por parte del organismo ejecutivo normalmente, y está encargada de tareas de seguridad pública. Eso es, digamos, la policía recopila información y genera información de análisis criminal que le ayuda para estas tres tareas: para la investigación, para la inteligencia civil, para la seguridad pública. En cuanto a la política criminal, las tareas de la policía están enfocadas en la disuasión, como decía el doctor Binder, en las vigilancias y en la reacción, que es generar acciones que respondan a la criminalidad, pero de una forma reactiva. El ejército, que a mí en lo particular no me encanta para nada que el ejército participe en labores de investigación o en lo relacionado con investigación criminal, pero principalmente generan análisis criminal o análisis de información que está enfocado en la inteligencia militar para la seguridad nacional. En cuanto a lo reactivo, el ejército participa en los operativos, digamos, en algunos casos, sobre todo en narcotráfico o de crimen organizado, en lo relacionado con la ejecución de la política criminal. El Ministerio Público genera análisis criminal para la persecución penal, básicamente. Y en cuanto a la política criminal, en lo disuasivo, digamos, si atendemos a los fines de la pena como la disuasión, y en lo reactivo a la investigación criminal con fines de imputación y convocación probatoria. Otro aspecto importante es que el Ministerio Público debiera de ser el que genera la política de persecución penal. Y esta la puse, digamos, en medio entre el análisis criminal y la política criminal, porque la política de persecución penal del Ministerio Público debiera de tener como fuente, perdón. Disculpe, mi perrita se está volviendo loca. La formulación de la política de persecución penal se debiera de alimentar del análisis criminal de los casos que conoce el Ministerio Público. Y también la política de persecución penal debe de ser una parte de la política criminal, ¿sí? Que debiera de alimentarse de esta información. Algo muy importante es el tema de la cifra negra. Ayer el doctor Binder, digamos, mencionaba el tema de que, digamos, a la investigación criminal o al Ministerio Público llega una cifra muy pequeña de lo que realmente sucede, ¿no? Una cifra muy pequeña de la criminalidad. Y tenemos que pensar siempre en cómo llegar a esta cifra negra. Acá tenemos herramientas, por ejemplo, de Open Source Intelligence, tenemos las publicaciones periodísticas, digamos, donde también se puede acceder a mucha información. Y de alguna forma, las autoridades deben de tratar de acceder a esta información y de disminuir la cifra negra, porque realmente las cifras de la criminalidad que se abordan por la persecución penal, mucho menos pensar en lo que realmente llega a una sentencia, es lo que realmente se conoce. ¿Cómo estoy de tiempo, perdón? ¿Cuántos minutos tengo? Perdón, tenía mi micrófono apagado. Le comentaba que tiene 3 minutos. Ah, perfecto. Vale, entonces, ¿cuál es el deber ser de la política criminal? Vamos a hablar un poco del deber ser y del ser. El deber ser es que la formulación de políticas o la toma de decisiones debe realizarse con base en el análisis de información, ¿sí? Digamos, si lo pensáramos en una empresa, las empresas deciden qué productos vender, en qué lugares, haciendo un análisis de sus ventas, de sus mejores vendedores. Entonces, es necesario, digamos, que la persecución penal o que la política criminal
empiece a tomar ese tipo de decisiones y que se formulen las políticas, no solo la política criminal, sino digamos todas las políticas de administración pública debieran de generarse con base en el análisis de información. Desgraciadamente, eso no está sucediendo en nuestros países. Entonces, la fase de formulación debiera de verse más o menos así. Las autoridades intervienen en casos y situaciones que llegan a su conocimiento, ¿sí? Dejando a un lado la cifra negra, en distintos ámbitos territoriales. En el caso de México, digamos, tenemos el ámbito municipal, el ámbito estatal y el ámbito federal. Muchas veces lo que hemos visto desde el Centro de Investigación de Crímenes Atroces es que hay siempre este juego, ¿no? Donde el ámbito estatal dice, a mí no me toca, esto le toca al ámbito federal, y el ámbito federal dice, a mí no me toca, esto le toca al ámbito estatal, y entonces, pues al final ninguno termina haciendo nada, ¿no? Entonces, tenemos una gran brecha de impunidad por este juego que hay en los ámbitos territoriales. Eso es solo en la investigación criminal. Pero en el ámbito municipal, en el estatal y en el federal, se genera mucha información de seguridad pública que genera las unidades de inteligencia de la policía, digamos, todos los mecanismos de denuncia con que cuentan estos ámbitos, y esta información, digamos, es como se conocen los casos y las situaciones que están ocurriendo en el terreno. Este conocimiento llega a las autoridades que hacen el análisis y que conocen de casos y situaciones, que son las autoridades que mencioné anteriormente, la policía, el Ministerio Público, inclusive el Ejército, pero no debiera ser así. Esta información debiera descentralizarse para ser analizada, y en esta fase de centralización para el análisis deberíamos de poder identificar las coincidencias, las relaciones y los patrones. ¿Para qué? Para poder comprender el fenómeno criminal. Habiendo comprendido el fenómeno criminal, debiéramos de generar qué tipologías y qué modalidades de esas tipologías se están manifestando para poder tener un conocimiento actual de lo que está sucediendo en este momento y cuáles son los fenómenos criminales que se están presentando. Y de esta forma debiera de formularse la política criminal. ¿Cómo debiera de ejecutarse la política criminal? Una vez pasando por todo este proceso, casos y situaciones en los ámbitos territoriales, las autoridades lo conocen, la información se centraliza y se analiza, se identifican patrones, se entiende el fenómeno criminal, entendemos las tipologías y las modalidades, generamos la política criminal. Ahora esta política criminal va a ejecutarse por la policía en términos disuasivos, la reacción de la policía, cuando el ejército interviene en algunos operativos, el Ministerio Público en su labor disuasiva con la determinación o con el logro de la pena, y la investigación criminal con fines de imputación y convocación probatoria. Ahora, ¿cuál es el ser de la política criminal? Ayer lo decían en el panel de ayer. Digamos, desgraciadamente, la política criminal actualmente se hace de una forma intuitiva. Esto es mediante la toma de decisiones sin análisis de información, sin inteligencia. Se realiza mediante prácticas demagógicas, por ejemplo, las políticas de mano dura, la muy conocida en México, guerra contra el narco, el encarcelamiento masivo de Bukele, por ejemplo, y existe una desvinculación total entre la prevención, la disuasión y la reacción, ¿sí? No hay políticas de la policía que respondan a los hallazgos del Ministerio Público, y entonces es una total desvinculación. Mandatarios, alcaldes municipales tomando decisiones de seguridad pública totalmente desvinculadas de lo federal y de lo estatal, y estas prácticas demagógicas que se venden en los discursos políticos, digamos, que buscan llegar al poder o que buscan tener aceptación social, pero que no responden a los problemas de fondo. Entonces ahí lo dejaría por ahora. Muy bien, muchas gracias, Aníbal, por las importantes pues aportaciones que hiciste. Estos cuadros nos sirvieron bastante para diferenciar análisis criminal y política criminal, y cómo es que las diferentes actores y autoridades participan tanto del análisis y bueno, y de las políticas criminales. Bien, y en cuarto lugar vamos a presentar a Jacobo Dayan, y a él le vamos a preguntar qué esperamos de la política criminal mexicana en la nueva administración federal. Muy interesante pregunta. ¿Qué esperamos de la política criminal mexicana?
Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas, todos. Pues me dejaron la más complicada porque requiere más que conocimiento técnico, un alto grado de evidencia, no evidencia, sino de capacidades de vidente. Entonces, trataré de poner los elementos que hay objetivos en la mesa y no recargarme mucho en buenos deseos o expectativas o interpretaciones psicoanalíticas que se están haciendo acerca de los discursos que se están emitiendo, como si fuese casi ya análisis sumamente sofisticado de personalidades y de análisis de lingüísticos, tratando de mirar el futuro. Entonces, trataré de poner en la mesa los elementos que tenemos y a partir de ahí hacer un análisis. Primero diría, como lo han dicho mis antecesores, lo dijeron muy bien, en México y en la región vivimos violencias cada vez más complejas. Cuando tratábamos de entender la violencia o esta espiral de violencia que se vive en México a inicios del sexenio de Felipe Calderón, nos resultaba compleja. Bueno, en el momento en que logramos medianamente entenderla, nos cambiaron las preguntas. Es decir, una vez que tuvimos las respuestas, nos cambiaron las preguntas y una vez que al final del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto también estábamos logrando desmenuzar el entendimiento sobre la violencia, las violencias en plural, también nos cambiaron las preguntas y ahora estamos en un proceso de otra vez volver a tratar de ir poniendo capas sobre capa de las violencias que se mantienen en nuestro país. A partir de poner esto en la mesa, de decir no estamos ante un tipo de violencia, sino violencias en plural cada vez más complejas, es importante decir lo que ya decía Jorge muy bien, que no estamos ante violencias generadas única y exclusivamente por la manera más burda de decirlo, por el narcotráfico o por el crimen organizado así a secas. Estamos ante violencias complejas porque ante lo que estamos es ante actores estatales y no estatales, y en los no estatales de múltiples tamaños, desde los grandes grupos criminales que se dedicaban o se dedican única y exclusivamente antes al narcotráfico, hasta bandas medianas y muy pequeñas, que según algunos análisis rondan ya, superan las 400 bandas en el país. Repito, entonces, a vínculos entre actores estatales de distinto tipo, desde fuerzas de seguridad, ministerios públicos, incluso por ejecutivos en los 3 niveles de gobierno, en un vínculo político-criminal junto con, en algunos casos, actores económicos lícitos de gran tamaño, que están gestionando mercados lícitos e ilícitos mediante el uso de la fuerza, la coerción y evidentemente la impunidad. Entonces, mientras estos vínculos político-criminales permanezcan, la violencia y la violencia continuará y la impunidad también. Los partidos políticos no están dispuestos a sacrificar victorias electorales, y cuando digo los partidos, hablo de todos los partidos, no están dispuestos a sacrificar victorias electorales, control territorial y recursos ilícitos a cambio de continuar ganando elecciones y continuar recibiendo grandes cantidades de dinero con fines políticos y evidentemente de corrupción. Entonces, en esta imbricación que decía Jorge del vínculo entre el Estado y agentes lícitos e ilícitos, controlando mercados lícitos e ilícitos, es que se encuentran las violencias en nuestro país. Y ahí atraviesa la procuración, la administración y la búsqueda de justicia. Empezamos con una política criminal de combate al crimen organizado, de combate frontal en los primeros años del sexenio de Felipe Calderón, con los resultados que conocemos. A finales del sexenio hubo un cambio de estrategia que ha sido ya muy documentada, que explica la reducción de la violencia en los años finales del sexenio de Felipe Calderón, pero esto no se vio reflejado en la reducción de los niveles de impunidad. Simplemente se decidió desarticular
trataré de decirlo de manera muy elegante, de maneras poco ortodoxas, a los grupos criminales que generaban más violencia en el norte del país. Por poco ortodoxa, entiendan lo que quieran entender, incluyendo ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado. Esto fue la estrategia de combate frontal al crimen organizado, que nunca pasó por la justicia, y desde ahí hemos migrado hasta el abrazos no balazos. Cada vez tenemos más evidencia en la mesa por reportajes periodísticos e investigaciones académicas que en el terreno, fuera de ciertas regiones donde todavía hay algún tipo de enfrentamiento que se ha reducido de manera sustancial conforme nos hemos ido acercando o nos acercamos en su momento a las elecciones, fuera de esos pocos espacios en el país donde todavía se hacía algún tipo de enfrentamiento, el abrazos no balazos fue una cesión del territorio nacional a los grupos del crimen organizado con la intención de reducir violencias en el país, particularmente homicidios. Mediante la presencia en territorio de fuerzas militares disfrazadas o no de Guardia Nacional, literalmente disfrazadas de Guardia Nacional, con el objetivo de ceder territorio, población e incluso mercados al crimen organizado con tal de reducir las cifras de violencia, particularmente, repito, los homicidios. Sobran los reportajes, repito, de investigaciones de pactos entre fuerzas del Estado sin demonizar los pactos, evidentemente fuera del marco legal entre agentes del Estado y grupos criminales. Lo que se sigue haciendo es entregar, repito, territorio y población a cambio de una supuesta reducción de homicidios y compartir riquezas generadas de manera ilegal entre los grupos criminales, las fuerzas de seguridad y la clase política. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta reciente, digamos, de la administración anterior? Que ahora en esta nueva administración habrá una continuidad, no nada más de partido político, sino lo que nos han dicho hasta ahora es de proyecto ideológico y que nos ofrecen la construcción de un segundo piso de una autollamada transformación. Bueno, lo que hemos visto en este sexenio que está por terminar y lo que hasta ahora ha dicho la candidata, bueno, la presidenta prácticamente electa, Claudia Sheinbaum, es de que este gobierno tampoco estuvo dispuesto a perder el control político de la verdad y la justicia. Y el caso más claro lo representan las dos comisiones de la verdad, o las dos comisiones extraordinarias que se crearon, la de Guerra Sucia y la de Ayotzinapa, donde al crear mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, no estuvieron dispuestos a perder el control político. Y no hay antecedentes, no sobran los antecedentes en el planeta donde mecanismos extraordinarios de verdad y justicia fueron creados dentro del Ejecutivo. No sobran ejemplos. Y aquí tuvimos a un solo personaje, Alejandro Encinas, que controló dos mecanismos extraordinarios, que renunció y ni siquiera entregó un reporte de la situación en que se encontraban, y que ambos están prácticamente descarrilados, dada la negativa del ejército de entregar información y la protección del presidente de la República al ejército para no entregar esta información. Incluso el mecanismo de justicia de la Comisión de Guerra Sucia fue desmantelado ya hace varios meses sin pena ni gloria, ni siquiera fue escándalo nacional. Y en el caso de Ayotzinapa, pues no les tengo que decir que el fiscal tuvo que huir del país y se encuentra en calidad casi de refugiado fuera del país, y ahora hay un personaje cercano al Ejecutivo controlando la fiscalía del caso Ayotzinapa. Y esto se replica en los estados. Si algún gobernador o gobernadora, que por ahí ya pasaron todos los partidos políticos, no es un asunto de Morena, hubiese tenido un compromiso con la verdad y la justicia, en algún estado tendríamos una fiscalía que funcione con niveles de impunidad que no superen los 90%. Es decir, ningún partido político está dispuesto a perder el control político de la justicia. Esa es la realidad. Y las investigaciones se siguen haciendo en nuestro país caso a caso.
Digo, Jorge estuvo trabajando en el caso de Nayarit, por ejemplo, y seguramente muchas y muchos de ustedes en cualquier otra parte del país, donde fenómenos criminales con elementos en común se seguían fragmentando en las fiscalías en el caso a caso. Y desapariciones forzadas que están multiplicadas en cientos de expedientes en lugar de concentradas en un solo fenómeno. Seguimos en la lógica del caso a caso, no en la lógica del fenómeno. Seguimos con militares en control de la seguridad pública y cada vez más de la Procuración de Justicia. Ahora se pretende incluso dar ese tipo de facultades al ejército. Yo me pregunto ahora que nos dicen que van a cambiar a todos el Poder Judicial Federal y quieren elegirlo por voto directo, y entonces ahí meten jueces, magistrados, Suprema Corte, y como por qué no también ponemos a votación, digo, ya que estamos en el mismo paquete, la justicia militar, pues también la votemos, ¿no? ¿Por qué esa no está en el paquete? Ya que dicen que con eso se va a acabar la corrupción, pues es federal, es militar, pero pues también votémosla. Evidentemente eso no va a ocurrir. Y bueno, y evidentemente tampoco respaldo la elección de jueces, magistrados ni ministros. Pero vamos, es un poco por evidenciar el ridículo del argumento. El gobierno saliente y el gobierno entrante siguen respaldando a la prisión preventiva oficiosa, como si fuese eso un método de investigación o un método de justicia que garantice justicia. Y ahora presumen la nueva ley de amparo y la nueva ley de amnistía. Si con esto no queda claro cuáles son las intenciones del nuevo gobierno y del gobierno saliente, me parece que difícilmente encontraremos algo que nos deje ver un poco entre telones cuál es la intención del nuevo gobierno. Respaldarse en los militares, que no es militarización para el nuevo gobierno. Ya lo ha dicho Claudia Sheinbaum, la militarización no es militarización. Se profundiza la militarización, que no es militarización. Se apuesta por la prisión preventiva oficiosa, por la ley de amnistía y que va en contra de cualquier estándar internacional, otorgándole al Ejecutivo facultades pues ya casi mágicas para determinar qué es verdad, qué es relevante, y entonces podrá liberar prácticamente a quien sea porque le parece relevante algo y que le entregan algo de verdad que para él es suficiente. Vamos, de ese nivel es lo que nos están tratando de recetar. Muchas gracias. Perdón. Oh, adelante, adelante. Ya para Y sus comentarios. sí, termino rápidamente. Y por último, evidentemente, lo que sí han dicho que pretenden hacer es hacer algo en justicia cotidiana. No sabemos cómo porque las fiscalías no están tocadas. Ya nos han dicho que lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano le da lo mismo, no importa lo que diga la Corte. Ya le dijo a la UNAM el propio presidente que qué se anda metiendo y que sus foros son para escuchar, pero no para debatir. Jamás se investigan a superiores jerárquicos. No nada más estamos en el caso a caso, estamos en el caso, en los millones o miles de manzanas podridas, porque jamás se investiga a un superior jerárquico ni del crimen organizado ni de las fuerzas de seguridad. Las fiscalías están intocadas. Si la apuesta es por lo local, yo no veo a ningún gobernador o gobernadora dispuesta a echarse el tiro de responder después de que el gobierno federal no lo va a hacer. La nueva presidenta es quien implementó y creó el modelo de reducción de desaparecidos o de desaparición de desaparecidos con el nuevo censo. Los mecanismos masivos de búsqueda e identificación de desaparecidos han sido desmantelados, tanto el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como el Centro Nacional de Identificación Humana, que fueron creados y ambos desmantelados. El Estado mexicano no tiene capacidad alguna para hacer identificación. El modelo de reparaciones está completamente muerto. El sistema de la CEAB, llevamos 6 años ya sin oír de la CEAB o de las CEAB locales, está completamente desmantelado. Y lo que tenemos es, entonces la pregunta es, ¿qué queda? O sea, ¿qué nos queda en este escenario donde yo no veo una política criminal ni un combate a la impunidad serio, más bien profundización de lo que ya tenemos?
En mi opinión, lo único que queda es apostar por los mecanismos extraordinarios. Los sistemas ordinarios no darán solución, pero tampoco veo a un gobierno dispuesto a crear una gran comisión de la verdad independiente o un mecanismo extraordinario como el caso guatemalteco o algún otro. Entonces, me parece que una de las apuestas podría ser la jurisdicción universal, los mecanismos de sanciones internacionales, Corte Penal Internacional, en un entorno internacional completamente adverso a esto. No hay espíritu en el mundo, no son los 90 como para pensar que hay un espíritu en el mundo que sea muy receptivo a colaborar en materia de justicia universal, jurisdicción universal o impulsar persecución penal en la Corte Penal Internacional. Si no se puede ni con Ucrania ni con Gaza, imaginemos meter el caso mexicano ahí o el caso venezolano que está atorado desde hace mucho. En mi opinión, lo que nos queda aquí adentro es resistir y documentar. Son tiempos de documentar. Difícilmente podremos buscar justicia o un cambio serio en las condiciones actuales porque no hay esa demanda en la población. Hay demanda de venganza, no hay demanda de justicia en la población, en la ciudadanía mexicana. Ahí la dejaría por ahora. Ok, muchas gracias, eh, Jacobo Dayan. Y vamos a iniciar ahora nuestra segunda parte de este seminario. Para esta segunda participación, cada uno de ustedes tendrá igual 10 minutos distribuidos para, pues, hacernos saber aspectos relevantes y responder también a preguntas específicas planteadas por los mismos asistentes. Me gustaría por aquí, bueno, es más, antes de leer las preguntas, ¿gustan tener una, más bien en esta segunda participación para un poquito hablarnos más sobre lo que hablaron en la primera participación? Ahí yo les sí, para que también podamos escuchar las respuestas a los planteamientos de nuestro auditorio, pues en lugar de los 10 minutos, que habláramos brevemente unos 6 o 7 minutitos. ¿Le gusta comenzar, maestro Sebastián? Claro que sí, claro que sí. Difícil después de la participación del maestro Jacobo en estos aspectos de la investigación, que en verdad nos puede dejar a nosotros con ese sentimiento desolador, pero creo que ese sería el sentimiento que uno llega a concluir al respecto. Voy a tomar en este tiempo la estructura que presentó el maestro Aníbal de qué es el ser y el deber ser en la política criminal. Y posteriormente creo que voy a llegar a la misma conclusión que llegó el maestro Jacob. Frente al ser, partamos entonces, ¿cuál ha sido el ser de la política criminal, al menos en Colombia, que es compartido en Latinoamérica? Estoy totalmente de acuerdo y esto también lo mencionó el maestro Jorge. Hay una política criminal muy reactiva y volátil que no tiene fundamentos empíricos, que es incoherente. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos coherencias en cuanto punitivo de los tipos penales. Es mejor, lo voy a decir entre comillas, para la criminalidad cuando alguien secuestra que se han capturado con la persona muerta que con la persona viva, por cuanto es punitivo. Es muy irracional, incoherente, tiende siempre al endurecimiento punitivo, la mano dura, es poco reflexiva, no mira los contextos sociales, los contextos históricos y lo más preocupante que puede estar subordinada a la política de seguridad. ¿A dónde queremos ir? Ese es el ser, lastimosamente, de una política criminal del siglo XXI que es muy compartida en Latinoamérica. Pero ¿dónde queremos ir? ¿Cuál debería ser ese deber ser? Y yo voy a únicamente enfatizar en dos puntos trascendentales. Uno que voy a sacar de lo que los colegas han mencionado aquí y otro una propuesta de la ponencia que realicé. El primero, deben realizarse estudios empíricos necesariamente.
y no únicamente esperar. Yo creo que esperar que se realicen estudios empíricos, ya el maestro Jacobo lo ha dicho, esperar que el gobierno, el Estado lo haga va a ser muy complejo. Y a veces es la discusión en Colombia, ¿será que otras organizaciones, otras entidades deben asumir los estudios empíricos para hacer información de contraste con la política criminal creada por el Estado? ¿Hasta qué punto nosotros deberíamos hacer esa recolección de información de contraste? Es deber nosotros podemos controlar así esa política criminal incoherente, reactiva y volátil. Ha sido una pregunta que se ha formulado, se ha discutido un poco en Colombia, pero uno de los segundos elementos a el deber ser de la política criminal es: podemos incorporar los análisis metacarcelarios, las descripciones densas para entender esta macrocriminalidad, porque como ya lo decían, son varios actores, varios contextos, varias cadenas. ¿Será que nosotros lo podemos hacer? Y ya aquí viene una discusión y ha sido un debate de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Y aquí voy con el maestro Jacobo, que decía, pues tenemos que tal vez ver cosas por fuera que internas en la jurisdicción. Lastimosamente, la jurisdicción ha tratado de hacer estos análisis contextuales históricos para entender aún más la macrocriminalidad actual y la macrocriminalidad histórica en el marco del conflicto armado, pero ha visto un problema grandísimo, y es el tiempo. Y es un debate. Usted tiene que hacer etnografías para incorporar y revelar en verdad lo que ha pasado con la macrocriminalidad en la historia colombiana en el conflicto armado, o usted tiene que incorporar, incluso se ha discutido elementos con inteligencia artificial, perdón, con el Big Data en cuanto a la determinación o no de la criminalidad que está ocurriendo acá. ¿Será que tiene usted tiempo para hacerlo? Recuerde que usted tiene solo 13 años para funcionar, no tiene más tiempo. Y si no lo puede hacer, pues ya se le va a prescribir el tiempo y deja de ser ya un tribunal que tiene competencia para esos casos. Ese es uno de los elementos que más hemos discutido: el tiempo, que lastimosamente la infraestructura estatal, el tiempo no existe para hacer estos análisis. Y aquí viene la gran pregunta: ¿será que es a propósito? No sé, el maestro Jacob me dejó como la mente ahí. ¿Será que puede ser a propósito incluso que pase esto? Y aquí me vino un tema mucho más sugestivo, porque la Fiscalía en Colombia ha tratado de incorporar esta metodología de los macrocasos de la JEP en Colombia, y lastimosamente, al menos en el sur de Colombia, hemos datado ciertos grupos del microtráfico en particular, que se han encargado de articularse con la corporación judicial, y corporación judicial que se impida los procesos del análisis de macrocaso, pues empiezan a haber muertes sistemáticas, y no permiten el análisis macrocontextual de las situaciones que ocurren. Y se da cuenta uno que están hilados eslabones ya del mismo Estado, y empieza a haber un impedimento estructural para hacer esa investigación macrocarcelaria. Y las organizaciones muchas no estamos en la capacidad para hacer análisis empíricos profundos. No tenemos la capacidad, y lo único que nos queda decir es: el 93% están siendo capturadas, porque es lo único que podemos hacer, y ofrecerle eso al legislador, a las corporaciones judiciales. Y al final, entonces, lo que les decía, voy a llegar a esa misma conclusión, que parece estamos atados de manos en esa política criminal del siglo XXI. Esa sería como mi intervención al respecto. Muchas gracias, maestro Sebastián, muy interesante. Y vamos a continuar con Jorge Peniche, para una breve participación de 5 o 6 minutos, por favor. Adelante, no se le escucha. Perdónenme, entre problemas con perritos, que ya tuvimos dos colegas aquí en la presentación y el mute. Muy estimulado por los colegas, y
simplemente pues, coincido prácticamente con todo. A mí me gusta mucho esta frase de Sebastián Mazuca, un politólogo que justo analiza la formación de los estados en Latinoamérica y como pone en perspectiva estas grandes preguntas de por qué Latinoamérica no logra disciplinar la violencia letal particularmente, por qué sigue siendo un recurso de gobernanza para diversos actores públicos y privados, y rastrea esto justamente a los momentos de formación de los estados latinoamericanos, donde, insisto, cuentos que nos contaron de niños y que no eran ciertos, pues los estados latinoamericanos en mayor o menor medida, y México particularmente hábil en ese sentido, nunca pretendieron ostentar el monopolio de la violencia. Compartieron la gobernanza con actores privados y esto lo podemos rastrear desde actores revolucionarios, a quienes armaban, desarmaban a diestras y siniestras, policías rurales, y podemos hacer todo ese rastreo histórico hasta lo que hoy son autodefensas, sicarios, etcétera. Es decir, hay una relación muy compleja con el ejercicio de la violencia como recurso de gobernanza en este continente, y me enfoco principalmente en México, ¿no? Y Mazuca lo sentencia con una frase durísima, que es, pues, terminaron los 80, los 90, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los dictadores se fueron, y los estados incapaces que no logran deliver justicia, seguridad, desarrollo económico, permanecieron. Y entendimos que la debilidad era mucho más crónica que simplemente algunos dictadores y que justamente estaba en las entrañas de cómo funciona el Estado. Esa es un poco mi primera reacción. La segunda, y yo coincido mucho con el panorama que pintaba Jacobo y de alguna manera abordaban mis demás colegas. Yo sí creo que hay un factor más preocupante de 2006 hacia 2024, y esto lo pintaban bien en el sentido de que cuando ya empezábamos a entender un poco qué estaba pasando, nos cambiaron las preguntas y nos volvieron a cambiar las preguntas. Y pareciera ser que ahí sí hay un ejercicio de mutación mucho más fuerte, justo de control territorial, y no lo quiero pintar como simplemente se están peleando la plaza y el crimen organizado y simplemente depende de quién controle la plaza, pero sí que hay un tema de control territorial para extraer diversos recursos que trae aparejado el tener control sobre el territorio, y esto genera muchísimo más violencia. Tercero, y ojo, esto parece ser contraintuitivo, pero el hecho de que haya una reducción de homicidios no significa que haya menos violencia en un lugar. Y eso tenemos que destacar. Es decir, el recurso a la violencia puede dejar de ser necesario cometer ejecuciones extrajudiciales porque ya se ha asegurado y ya se ha imbricado un control territorial ejercido por lo público o por lo privado que ya ni siquiera lleva a tener que cometer homicidios. Entonces, los homicidios son un buen indicador para entender ciertas partes de las violencias, pero no nos pintan todo el panorama de cómo está el ejercicio de derechos en algún lugar, ¿no? Y a veces utilizamos términos de zonas de silencio en materia periodística u otras zonas, pero es muy importante poder distinguir entre lo que vemos como el momento en el que timbra la caja, como un momento de violencia letal, y las dinámicas de control de distinto tipo, control social, creo que es la manera más útil de pensar. Cuarto, y por ahí mencionaban el tema del tiempo. El tiempo es, perdón por la expresión, pero el tiempo es cabrón, porque hace de alguna manera que también las demandas de justicia se modifiquen. Entonces, las mismas demandas, que obviamente es que pase algo, y la gran pregunta es ¿por qué no pasa nada en este país? Y ahora vuelvo a eso. El propio paso del tiempo genera que demandas de justicia que siguen estando muy presentes, uno tenga que mutarlas o conformarse, más allá de que la demanda grande sea justicia. Aquí la gran pregunta, y toca hablarlo con los colegas del mecanismo de guerra sucia, es difícilmente ustedes pueden ordenar enjuiciar a todos los responsables porque muchos ya están muertos. Entonces, ahí tiene que haber una respuesta diferente si es que la hay. Creo que ya hemos descrito los desafíos que enfrenta el actual mecanismo, pero hay definitivamente un tema de que la inactividad estatal frente al paso del tiempo es un tema que afecta mucho a las demandas. Y por último, me toca a mí ponerlo sobre la mesa, porque creo que sí hay una gran pregunta que nos hacemos desde el centro y con otros colegas con los que trabajamos aquí presentes también, que es, bueno, y en este país, ¿por qué no pasa nada? O sea, hacemos, empujamos, y la pregunta es, entonces, ¿hacemos mejores estrategias, mejores movilizaciones? ¿Qué hay que hacer para que pase algo, ¿no? Y un poco la respuesta que hemos generado o que discutimos es justo ese análisis comparativo de por qué en algunos lugares sí pasan algunas cosas y en otros lugares
no pasan otras cosas, ¿no? Y sé que ya nos estamos desviando de la gran pregunta de la política criminal, pero esto se inserta en un contexto para mí mucho más complejo de ejercicios de reivindicación de derechos. Para mí ese es el punto de llegada, más allá de que estemos hablando de política criminal, ¿no? Y hemos acuñado un término todavía en desarrollo, lo que le llamamos zonas grises de accountability, perdón, o de rendición de cuentas, no de criminalidad. Hay un error en la presentación. Y ahí un poco la idea es justamente problematizar por qué en algunos lugares sí pasan cosas y en otros no. Y unas dimensiones que hemos puesto sobre la mesa es justamente, y México hace mucho sentido en eso, es que es tanta la normalización de la violencia, el uso del recurso de la violencia, el uso de que la violencia sea parte del sistema político, que a mí cuando, justo coincidiendo de nuevo con Jacobo, cuando me hablan de que si Morena, el PAN, el PRI o el PRD, más allá de que hay ciertas cosas en materia de desigualdad y de reivindicación, que creo deben destacarse en ciertas cosas, en materia de agenda de justicia y de verdad, el tema del control político sobre la justicia y la verdad es indiferente a cualquier político, hace parte del sistema político y esa es la gran pregunta de cómo se rompen esas dinámicas. Creo Bien. definitivamente que justamente los procesos de búsqueda de justicia son complejos y multifacéticos y son más procesos sociales que legales. Y eso creo hay que ponerlo sobre la mesa, particularmente estando tantos abogados ahí. Ahora, puntos de entrada y puntos de llegada, definitivamente creo que hay que, no sé si es estrategizar más la solución, porque creo que ya estrategizamos mucho, pero definitivamente es un panorama complejo en el cual sí definitivamente no hay un solo punto de llegada, no solo hay un punto de avance, sino hay bastantes retrocesos y avances y sí, creo justamente en dinámicas locales que pongan sobre la mesa cómo funciona esto y tratar de desarticular estos nodos. Necesitas aliados en las instituciones, eso es definitivo, o tienes que crearlos. Entonces, por ahí va un poco mi reacción. Muy bien, muchas gracias, Jorge Peniche. Y en tercer lugar, así como expusieron en la primera parte, Aníbal Argüello, para que en brevemente 5 o 6 minutos nos exponga su continuación a la parte que nos compartió primero. Pues muchas gracias. Bueno, me llamó mucho la atención algo que dijo Jacobo, porque es algo que nosotros estamos viviendo en Guatemala también. El tema de que no estamos en tiempos de buscar justicia, estamos en tiempos de documentar. Eso creo que es muy importante tenerlo claro. Creo que en ámbitos como, repito, ¿no? El Salvador, México, Guatemala, Nicaragua, estamos en tiempos de documentar, ¿sí? No estamos en momento de buscar justicia. ¿Por qué? Porque el sistema no está ahorita en unas condiciones en las que permita la búsqueda de justicia. Pensar en una política criminal en este momento en Guatemala, digamos, es impensable, ¿no? O sea, estamos en un momento de captura del sistema de justicia en Guatemala y entonces pensar en una política criminal ahorita, digamos, es impensable. Digamos, lo mismo, el panorama que nos pinta Jacobo precisamente es que también es muy difícil aspirar a algo tan grande como una política criminal que responda a lo que yo les decía, ¿no? Al análisis criminal, la identificación de un fenómeno, algo muy técnico, ¿no? Que es como lo que yo hice, mostrarles cuál era el deber ser técnico de una formulación de política criminal. Sí, en el plano político y criminal, digamos, tenemos actores que están abiertamente en contra de que esto responda y que esto funcione. Entonces, me gustó mucho lo que dijiste, Jacobo, la verdad que quisiera como subrayarlo mucho. Hay que identificar esos tiempos. En el caso, les pongo el ejemplo de Guatemala. La justicia ha sido un péndulo. Les tengo dos ejemplos específicos. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos una sentencia por genocidio en contra de un dictador, ¿no? De Ríos Montt. Esa sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Por los poderes fácticos que por esa, digamos, esa forma en la que funcionan mediante redes de intercambio, tienen capturadas a los órganos de impartición de justicia, en este caso, pues la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y pues Ríos Montt murió impune. ¿Qué pasó con la lucha contra la corrupción y contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que quedaron como remanentes del conflicto armado interno en Guatemala? Digamos, estas personas fueron procesadas, procesamos presidentes, ministros,
jueces, diputados, a todo mundo, los grandes empresarios del país, digamos, en Guatemala se llama CACIF, es la aglomeración, digamos, de los más ricos del país y de los empresarios que manejan un mayor capital, digámoslo así. Hubo procesamiento, hubo sentencias. ¿Qué sucedió? Se cayeron los casos, se cayeron las sentencias, hubo un retroceso y una captura del sistema de justicia completo. El Ministerio Público está en manos de una persona nefasta, digamos. La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las salas de apelaciones, los juzgados, digamos, están totalmente capturados. ¿Y ahora qué sucedió? Ahora todo eso se dio la vuelta y ahora hay una persecución en contra de quienes investigamos a esas redes, ¿no? Entonces, digamos, es un péndulo, ¿no? Nosotros buscamos justicia, se lograron sentencias, se lograron procesos, ahora el péndulo viene en contra de nosotros, es momento de documentar, ¿sí? Va a haber otro momento probablemente de buscar justicia. Me gustó mucho, quisiera amarrarlo con algo que dijo el doctor Binder ayer. Digamos, puede sonar muy depresiva, ¿no? Esta conversación, pero también creo que hay que buscar los momentos o las luces que nos pueden servir. Había una pregunta que me llamó la atención dentro de las que vi en el chat, y había una que decía, ¿cómo podemos impulsar desde la ciudadanía una política criminal eficiente y eficaz? Creo que por ahí viene la luz, ¿no? Para no deprimirnos tanto. Primero creo que hay buenos actores dentro de las autoridades que tienen ganas de hacerlo, ¿no? O sea, creo que hay gente técnica, hay gente capaz. Probablemente hay un punto en que los mandos medios y y los operadores o los ejecutores, digamos, sí quieren hacer las cosas y es a niveles de jefaturas, ya cuestiones más políticas, de favores, etcétera, etcétera, donde la cosa se va entrancando. Pero hay gente buena, hay gente técnica que sabe hacer el trabajo y que esto sí se puede hacer. Solo no es el momento probablemente. Pero además, el tema de los estudios empíricos que veníamos hablando es muy importante hacer. Y aquí es donde les quiero dejar, digamos, una semillita, y es que se puede hacer análisis criminal desde sociedad civil. Nosotros, desde el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, lo estamos haciendo, sí, lo estamos impulsando. Nosotros estamos formando a un equipo de analistas e investigadores, por el momento, digamos, con unos fundamentos muy básicos. El equipo mexicano de análisis local, Ina Sun lo mencionó el día de ayer. Estamos terminando justo el 20, en 2 días termina la formación de este equipo de personas, una formación de 3 meses más o menos, donde lo que queremos demostrar es que existe también todo este tema de la corresponsabilidad de la sociedad civil para apoyar la formulación de política criminal, para hacer la investigación de los fenómenos complejos. Entonces, sí se puede hacer bastante desde sociedad civil. Digamos, cuando nosotros vemos que la institucionalidad tiene pues floja una pata o pues floja todas las patas, creo que es labor de documentar por parte de la sociedad civil. Se puede hacer análisis criminal desde sociedad civil. Yo siempre hablo de un ejemplo muy interesante de una investigación que hicimos en Colombia sobre el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Le demostramos a la fiscalía, digamos, que ellos hablaban de que se estaban esclareciendo los asesinatos de líderes sociales, etcétera, etcétera, pero estaba muy alejado de la realidad. O sea, cuando uno iba a ver ya la minucia, digamos, los datos específicos sobre qué delitos estaban imputando a las supuestas organizaciones criminales, estaban siendo detenidos por portación de arma de fuego, ¿ya? Y la fiscalía decía que estaba esclareciendo el asesinato de un líder social. O sea, no había lógica entre una cosa y la otra. Y todo esto se hizo desde sociedad civil, cuando la fiscalía tenía 2 unidades especiales, específicamente la unidad especial de investigación, digamos, tenía una unidad de análisis de contexto y una unidad de análisis criminal. Y nosotros en un plazo de 2 meses, digamos, haciendo un análisis sistemático de publicaciones periodísticas, logramos demostrar algunas cuestiones. Entonces, ese tema, creo que hay una brecha de oportunidad para la corresponsabilidad de la sociedad civil, la academia, las organizaciones, los estudiantes mismos de las universidades. Creo que ahí hay una brecha de oportunidad. Había otra pregunta rápidamente que me llamó la atención, porque es algo que a mí me ha venido sonando mucho en la cabeza. Dice, las penas muy altas en los delitos son adecuadas en una política criminal. Yo actualmente estoy
totalmente en contra de las penas altas o de, no sé, de las penas en general, me generan un problema porque, digamos, yo lo he vivido en Guatemala y las penas no conllevan justicia ni reparación del daño, ¿sí? Entonces, ayer decía algo el doctor Binder que me pareció muy interesante. En teoría, las penas tienen una finalidad disuasiva, ¿verdad? Pero el porcentaje de casos que llegan a una pena es muy bajo, muy bajo. O sea, ¿a quién lo va a disuadir si, digamos, se resuelve el 1% de casos que llegan apenas, perdón, a sentencia? Y esas sentencias todavía pueden ser absolutorias. Sí, estamos hablando de un 2%, de un 3% de casos que llegan a sentencias, y esas sentencias pueden ser absolutorias o condenatorias. O sea, estamos mal. Lo que la gente sabe o tenemos una certeza de impunidad, ¿sí? Eso es lo cierto, la impunidad. Entonces, a mí me parece que en casos específicamente, por ejemplo, en los casos de corrupción, a la sociedad, ¿qué le interesa? ¿Que el corrupto pase 25 años en la cárcel o que repare el daño? Y que repare el daño en una medida que sea acorde con el daño que causó. Por ejemplo, en Guatemala ahorita acaba de haber un caso de lavado de dinero de millones de quetzales y la multa que le pusieron, perdón, la reparación, digamos, fue de 5.500 quetzales, 10.000 pesos para salir libre. O sea, no existe, digamos, una proporcionalidad entre una cosa y la otra. Entonces creo que tenemos que pensar más en la reparación. Y quisiera poner un punto muy importante en el tema de explorar y de explotar la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿sí? Que también debiera de implicar la reparación. Entonces, lo dejo ahí por el momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación, Aníbal. Hay una pregunta que tiene que Carlos Roque planteó para el doctor Jacobo Dayan y es si gran parte del territorio está en manos del crimen organizado, entonces el análisis académico del fenómeno criminal y el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia, ¿cómo se tendría que realizar? Bueno, quisiera ser muy breve en esta parte final y respondo esa pregunta. Ya decía ahora Aníbal que la búsqueda de la justicia es un asunto pendular en buena parte de la región, destacando casos como el argentino, el guatemalteco, el salvadoreño, pero habemos otros países que ni siquiera hemos movido hacia adelante para poder regresar, ¿eh? Es decir, en este país, en México, llevamos 200 años de vida independiente y el Estado de Derecho nunca ha aparecido, ni siquiera por momentos así medianamente estelares. Es importante entender, como dicen los alemanes, el espíritu del tiempo. Es decir, entender el espíritu de nuestro tiempo que estamos viviendo, no nada más en México, sino en la región y buena parte del planeta. La tendencia a la militarización y el militarismo es creciente en la región. Difícilmente, más bien iremos contracorriente, no digo que no haya que intentarlo, pero es una constante en la región y esto conlleva, sabemos, al fracaso del modelo de seguridad y a una mayor opacidad, aunada a el intento de desaparición de órganos autónomos que en teoría, repito y subrayo, en teoría deberían garantizar el acceso a la información. Y ahí contesto la pregunta. Difícilmente podremos seguir documentando como lo veníamos haciendo en México, ante la falta de información pública o, o una abundancia de información de muy poca calidad. Tendremos que seguir documentando, pero mucho más en terreno y mucho menos de escritorio. Hace falta documentación en campo que no estamos haciendo. El espíritu de nuestro tiempo, repito, es más militares, más opacidad y más mano dura. Ahí está el caso salvadoreño y cómo eso ha traído la mirada de buena parte de la clase política de la región y de las sociedades, viendo el modelo Bukele como algo muy atractivo. Y cerraría diciendo que 2024 es el año en que más seres humanos vamos a ir, o ya fuimos en el caso mexicano, a votar en la historia de la humanidad. Pareciera entonces que la democracia goza de buena salud. Es el año, repito, en que más seres humanos iremos o fuimos a votar para elegir nuevos gobiernos.
pero más bien lo que estamos votando es qué tipo de democracia va a sobrevivir a estos años. Y ahí están las grandes elecciones de este año. Estuvo la de India, nada más la democracia más grande en número de habitantes en el planeta, que de régimen democrático tiene poco. Las elecciones en Rusia, que no necesito detallarlas. Estarán las elecciones en los Estados Unidos. Acabamos de ver la elección de eurodiputados con los resultados que conocemos y la llamada a votar o las elecciones anticipadas que se hicieron o están por hacerse en Francia y en Gran Bretaña, por no decir las elecciones en México. Es decir, lo que estamos viendo es qué tipo de democracia va a sobrevivir o será el resultado de estos primeros años del siglo XXI. No es la democracia que pensábamos a finales del siglo XX. Entonces, hay que entender el espíritu de estos tiempos y lo que nos queda es documentar mucho más en campo, porque incluso muchos de los análisis que hacemos con la información pública disponible, sabemos, por ejemplo, el número de homicidios, el número de desapariciones, que estamos haciendo análisis sobre cifras absolutamente falsas. Ok. Bien, pues lastimosamente. Tenemos una pregunta de Alberto García Pantoja y esta la abro a los 4 ponentes. ¿Quién quiere responder? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede invadir la privacidad de los ciudadanos en el ámbito de la justicia penal? Y él mismo, ¿qué riesgos existen en el uso indebido de los datos recopilados por el sistema de la inteligencia artificial en la política criminal? Porque van como que de la mano. ¿Quién la quiere responder? Y mientras alguien, Yo sí, digo algo adelante. muy rápido. Me parece que Sí, todavía sabemos muy poco de esto. Es decir, evidentemente los riesgos están ahí, pero lo que estamos viendo de la inteligencia artificial en junio de 2024 es un juego de niños con lo que habrá en un par de años, o sea, ni siquiera en un futuro muy lejano. Entonces, me parece que todavía las preguntas se van a hacer más complejas y tener capacidad de respuesta va a ser todavía aún más difícil. Y como en casi todos los asuntos tecnológicos, los avances van mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptación y de regulación. sí, gracias. Maestro Aníbal, y nada más, les vamos a pedir antes de darle el uso de la voz, perdón, a los participantes. Se les invita a responder el formulario de evaluación que está en el chat y no les toma ni 3 minutos. Adelante, maestro Aníbal, por favor. Sí, híjoles, yo creo que concuerdo con Jacobo en que todavía es muy pronto para tener una respuesta certera a este tema. Vemos algunos luzazos, ¿no? Que nos dicen que va a ser algo muy interesante, bastante peligroso. Creo que en algún momento va a ser difícil distinguir entre qué es real y qué no, qué noticias sí es real, qué no, qué fotografías son reales, cuáles no son reales. Entonces creo bueno, sí es un momento muy incipiente. Pero hay un dato particular que no se refiere a inteligencia artificial, sino al uso de datos masivos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, no sé si ustedes lo conocen, esta empresa que utilizando información de Facebook, digamos, prácticamente ha manipulado elecciones, particularmente el tema de la elección en Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Creo que eso nos puede dar una luz, porque la inteligencia artificial va muy pegada con el análisis de información, ¿no? Entonces, les invito, si no conocen el caso de Cambridge Analytica y el uso de la información de Facebook para manipular el tipo de mensajes que llegan a qué tipo de personas dependiendo de sus perfiles, y lo que les decía básicamente es qué quería oír la gente, ¿sí? Para generar un discurso político que le interesara a la gente con base en el análisis de sus datos de perfil de Facebook. Entonces, por ahí viene el tema del peligro. Sí me parece que hay un peligro eh, bastante latente en ese sentido. Muy bien, y bueno, aquí hay otra pregunta, pues la última. Esta la dice Mario y dice, con respecto a las políticas de criminalidad en México, si ha habido algún tipo de estudio o avance
respecto de cómo impacta la carencia de estas políticas criminales en nuestro sistema penal. Si alguien la quiere responder. ¿No? O alguna última aportación muy breve, porque ya estamos por cerrar nuestro segundo panel el día de hoy. Bueno, Yo voy muy sí. breve con las dos cuestiones. La primera es, definitivamente el tema de inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse. Más allá, y justamente creo que lo que estamos viendo ahorita no va a ser lo que vamos a ver en un año o en 2 años, pero es poderosísimo lo que ya puede hacer uno pagando una suscripción mensual, y además genera un tema de brecha de acceso entre quienes no pueden pagarla y entre quienes sí pagan la suscripción, porque es muy diferente lo que ofrece el modelo. Está todo el tema de alucinaciones que tiene la inteligencia artificial, y esto es cuando produce respuestas totalmente incoherentes. Está el tema de que tiene, y no sabemos por qué, cambios de modo, dependiendo si es noviembre o diciembre, o está cansada o no, literal. Hay estudios al respecto. Pero más allá de eso, y que puede ser un buen asistente para ciertos procesos, y nosotros utilizamos de alguna manera y tenemos un ejercicio exploratorio tanto de incorporarla internamente como las consecuencias que podría tener en temas de rendición de cuentas. Para mí lo más preocupante es que habla justamente de una tendencia que ya mencionaban, de retirada de los estados y de mayor poder de ciertos actores privados en áreas otrora públicas. Y eso creo es también parte justamente del mal estado que goza la calidad de los regímenes democráticos a nivel global, y esto coincido 100%. No son los 80, los 90, no son los buenos años para la lucha contra la impunidad, y este tema se insertará definitivamente en ese sentido. Sobre el segundo, si entendí bien la pregunta, que me parece muy interesante, es si hay estudios, y ojalá empíricos o de medición, de justamente cómo impacta la falta de políticas criminales al respecto, digamos, en el ejercicio de la procuración de justicia por parte de las fiscalías. Te mentiría si te puedo citar algún estudio en concreto, pero sí puedo referirte a quien creo que está trabajando el tema. El tema adquirió mucha atracción justamente a raíz de la reforma a una nueva ley orgánica de la Fiscalía, no la que nos recetaron en 2021, sino la previa, que proponía implementar análisis de contexto, unidades mixtas, interdisciplinarias, tal, pero por ahí puedes checar probablemente qué ha hecho México, evalúa al respecto, digamos, en un plano macro. Sé que el laboratorio, y ayer estuvo Miguel Arrota, tiene también trabajo en México. Les mando los datos después. Laboratorio de Justicia, es una organización colombiana que trabaja con fiscalías, probablemente ya tienen algo especializado sobre eso. Creo que entiendo que están trabajando en Chihuahua. Probablemente Impunidad Cero tiene algo al respecto. Lo que yo creo falta son estudios etnográficos y mucho más en terreno, y ahí coincido. Hay que ir a terreno y hay que documentar. Entonces, con mucho gusto, si me pones por ahí en el chat tu correo, te refiero con estas fuentes que pueden tener algo al respecto. Bueno, muy bien, muchas gracias también, Jorge Peniche, y a todos los participantes del día de hoy también muchas gracias por su asistencia, por su atención y participación a través de estas preguntas. Recuerden que mañana los esperamos de 5 a 7 en el panel 3, que es criminalidad compleja y el rol de los observatorios ciudadanos. Mi agradecimiento a nombre de SICA, Centro de Investigación de Crímenes Atroces, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a nuestros 4 ponentes del día de hoy, Juan Sebastián Palacios, Jorge Peniche, Aníbal Argüello y Jacobo Dayan, por tan excelentes y pues oportunas anotaciones. Y a Miroslava Ortiz, que también pues está aquí presente y está siempre pues al pendiente de nuestro seminario. Muchísimas gracias, un gran aplauso a los 4 y mañana nos vemos en el tercer panel. Muchas gracias. ¿Algo que quieran añadir, Miroslava? No, ok, bueno, pues hasta mañana.